Esa mañana, el templo estaba en silencio. Un silencio profundo, del tipo que hace que tu respiración suene demasiado fuerte. Isaías entró despacio, sin saber que ese día su vida cambiaría para siempre. No buscaba nada especial, solo había ido a orar, como tantas otras veces. Pero algo en el aire se sentía diferente. De repente, el silencio se rompió. Las paredes comenzaron a temblar. No como un terremoto, sino como si algo enorme estuviera despertando. Isaías levantó la vista y lo que vio le quitó el aliento. El trono, un trono tan alto que no podía ver dónde terminaba, y sentado en él, una figura que brillaba con una luz imposible de describir. Era como mirar directamente al sol, pero más intenso, más puro, más real que cualquier cosa que hubiera visto antes. Alrededor del trono había seres extraños, criaturas con alas que cubrían sus rostros y sus pies. Se movían con reverencia, con un respeto tan profundo que Isaías sintió su propio cuerpo hacerse pequeño. Y entonces cantaron. Sus voces llenaron todo el espacio. Santo, santo, santo. 3 veces la misma palabra, pero cada vez con más poder. El suelo vibró. Las columnas temblaron. El humo comenzó a llenar el templo, espeso y brillante, como si el cielo mismo se hubiera derramado ahí. Isaías cayó de rodillas. No porque quisiera. Su cuerpo simplemente no podía mantenerse de pie. El peso de lo que estaba viendo era demasiado. Y entonces, en medio de ese temblor, en medio de ese humo, sintió algo peor que el miedo. Sintió vergüenza. Una vergüenza tan profunda que le dolía en el pecho, porque en ese momento, frente a esa luz perfecta, se vio a sí mismo tal como era, sucio, roto, lleno de palabras equivocadas y pensamientos oscuros. Gritó. No pudo evitarlo. Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros. Vivo entre gente de labios impuros. Y ahora he visto al Rey. Sus palabras salieron como un gemido, porque sabía lo que significaba estar ahí, frente a algo tan puro, siendo tan imperfecto. Nadie puede ver a Dios y sobrevivir. Eso era lo que siempre le habían enseñado, y ahora lo estaba viviendo. Pero entonces algo cambió. Una de esas criaturas con alas se movió hacia él. En su mano llevaba algo brillante, una brasa, un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Isaías no tuvo tiempo de pensar. La criatura se acercó y tocó sus labios con el fuego. Dolió. Ardió como nada que hubiera sentido antes. Pero no fue una quemadura que destruye. Fue una quemadura que limpia. Y entonces escuchó las palabras. Tu maldad ha sido quitada. Tu pecado, borrado. Isaías respiró profundo. El dolor se fue, el peso en su pecho desapareció, y por primera vez en su vida se sintió limpio, como si algo viejo hubiera sido arrancado de él y algo nuevo hubiera tomado su lugar. Se quedó ahí, de rodillas, tratando de entender lo que acababa de pasar. Pero antes de que pudiera procesar todo, escuchó otra voz. Esta vez no venía de las criaturas, venía del trono. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La voz no era fuerte, no era amenazante, pero tenía un peso que lo atravesó todo. Era una pregunta real, una invitación. Y algo dentro de Isaías se movió. No lo pensó demasiado, no calculó los riesgos, solo sintió que debía responder. Aquí estoy, envíame a mí. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y en ese instante, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La voz desde el trono habló de nuevo. Ve. Pero lo que dijo después no fue lo que Isaías esperaba. No fue un mensaje fácil. No fue una misión cómoda. Ve y dile a este pueblo que escucharán, pero no entenderán. Que verán, pero no percibirán. Porque sus corazones están cerrados, sus oídos están tapados, y sus ojos no quieren ver. Isaías sintió un escalofrío. ¿Ese era el mensaje?
¿Hablar a un pueblo que no quiere escuchar? ¿Entregar palabras que serán rechazadas? Preguntó. No pudo evitarlo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que seguir hablando si nadie va a escuchar? Y la respuesta fue aún más difícil. Hasta que las ciudades queden vacías, hasta que las casas no tengan gente, hasta que la tierra esté completamente desolada. Isaías cerró los ojos. El mensaje era claro. El juicio venía, y él sería el encargado de anunciarlo. Pero en medio de esa oscuridad, hubo una última palabra, una pequeña luz. Aunque todo sea destruido, quedará un remanente, como un árbol cortado que deja un tocón. De ese tocón brotará algo nuevo, una semilla santa, una esperanza escondida en medio de la ruina. Isaías no entendió todo en ese momento, pero supo que esas palabras eran importantes, que había algo más grande detrás de todo esto. Cuando el templo volvió a la normalidad, cuando el humo se disipó y el silencio regresó, Isaías salió caminando despacio. Sus piernas todavía temblaban, su mente todavía intentaba procesar lo que había visto. Pero una cosa estaba clara, ya no era el mismo hombre que había entrado esa mañana. Ahora tenía un propósito, ahora tenía un mensaje. Y aunque sabía que sería difícil, aunque sabía que muchos no querrían escuchar, también sabía que debía hacerlo. Porque a veces, las palabras más importantes son las que nadie quiere oír. Y a veces, el mensajero más valiente es el que sigue hablando aunque el mundo entero le dé la espalda. Isaías acababa de convertirse en ese mensajero, y su historia apenas comenzaba. Isaías salió a las calles con un mensaje en el corazón. Un mensaje que pesaba como una piedra. Caminó entre la gente, vio sus rostros, escuchó sus risas, observó cómo vivían sus días sin preocupaciones, y supo que lo que tenía que decir lo cambiaría todo. Pero no podía quedarse callado. Ya no, porque había visto algo que ellos no habían visto. Y lo que viene no perdona la ignorancia. Comenzó a hablar. Su voz era firme pero no agresiva, clara pero no cruel. Escuchen, pueblo de Judá, escuchen lo que viene. Han construido casas grandes, han acumulado riquezas, han hecho fiestas y celebraciones, pero han olvidado lo más importante. Han olvidado de dónde viene todo. Han olvidado a quién le deben todo. Y ahora, el que todo lo ve, ha decidido actuar. La gente se detuvo. Algunos lo miraron con curiosidad, otros con molestia, pero nadie podía negar que sus palabras tenían un peso diferente. Isaías no se guardó nada. Habló de injusticia, de cómo los poderosos aplastaban a los débiles, de cómo los ricos acumulaban tierras mientras los pobres no tenían dónde vivir, de cómo los jueces aceptaban sobornos y las viudas quedaban sin defensa. Sus palabras eran como un espejo que mostraba lo que nadie quería ver, y a la gente no le gustó lo que vio. Algunos se alejaron, otros comenzaron a murmurar. ¿Quién se cree que es? ¿Quién le dio derecho a juzgarnos? Pero Isaías siguió, porque el mensaje no venía de él, venía de más arriba, venía de alguien que ve todo, que sabe todo, que no se deja engañar por apariencias. Dios está cansado de sus rituales vacíos, de sus sacrificios sin corazón, de sus oraciones sin verdad. Vienen al templo con las manos manchadas de sangre y esperan ser escuchados. Ofrecen incienso mientras oprimen al necesitado. Cantan canciones mientras ignoran el llanto del huérfano y creen que con eso basta. Las palabras cayeron como martillazos, directas, imposibles de malinterpretar. El pueblo se dividió. Algunos se enojaron, llamaron a Isaías traidor, alarmista, profeta de desgracias. Dijeron que estaba loco, que veía problemas donde no los había. Jerusalén es fuerte, el templo está aquí, Dios nos protege, nada malo puede pasarnos. Se aferraron a esa falsa seguridad, como un niño se aferra a una manta rota. Pero Isaías no retrocedió, porque él sabía la verdad.
Sabía que la protección de Dios no es automática, que la presencia del templo no garantiza nada si el corazón del pueblo está podrido. Habló de lo que vendría, de ejércitos que se acercarían como nubes oscuras, de ciudades que caerían como torres de arena, de un pueblo que sería llevado lejos, muy lejos de su tierra. Sus palabras pintaban imágenes que nadie quería ver, imágenes de destrucción, de fuego, de llanto, de familias separadas, de templos en ruinas, y cada vez que hablaba, la resistencia crecía. Lo insultaban en las calles, lo llamaban mentiroso, algunos incluso amenazaron su vida, pero él no se detuvo, porque Isaías entendía algo que muchos no entendían. Entendía que el amor verdadero no siempre es suave, que a veces advertir del peligro es el acto más amoroso que puedes hacer. Como un padre que grita cuando su hijo está a punto de cruzar la calle sin mirar. El grito no es crueldad, es desesperación. Es amor que no puede quedarse callado mientras el desastre se acerca. Y eso era lo que Isaías hacía. Gritaba, no por odio, sino porque amaba demasiado como para quedarse en silencio. Pero el pueblo no quería escuchar. Preferían las voces que les decían lo que querían oír. Los profetas que hablaban de paz cuando no había paz. Los líderes que prometían prosperidad sin cambio. Los consejeros que aseguraban que todo estaría bien si simplemente seguían como siempre. Era más fácil creerles. Era más cómodo ignorar las advertencias. Y así lo hicieron. Cerraron sus oídos. Endurecieron sus corazones. Y siguieron adelante como si nada. Isaías los vio alejarse. Vio cómo rechazaban la verdad, vio cómo elegían la comodidad sobre la honestidad, y sintió un dolor profundo. No era el dolor del orgullo herido, era el dolor de ver a alguien que amas caminar directo hacia un precipicio y no poder detenerlo. Porque él sabía lo que venía, había visto el juicio, había escuchado las palabras desde el trono, y sabía que el tiempo se estaba acabando. Cada día que pasaba era un día menos para cambiar de dirección, pero incluso en medio de ese rechazo, Isaías no perdió la esperanza, porque también había escuchado la otra parte del mensaje, la parte sobre el remanente, la parte sobre la semilla santa, la parte que hablaba de restauración después de la destrucción. Y aunque no entendía todos los detalles, sabía que había un plan más grande, que el juicio no era el final de la historia, que después de la noche más oscura vendría una luz que nadie esperaba. Así que siguió hablando, día tras día, semana tras semana, año tras año, a veces a multitudes, a veces a grupos pequeños, a veces solo a unos pocos que todavía querían escuchar. No importaba cuántos lo rechazaran, no importaba cuántas veces lo insultaran, él había sido llamado, había sido enviado y cumpliría su misión hasta el final, porque las palabras que lleva no son suyas, son palabras que pueden salvar, palabras que pueden cambiar destinos, palabras que, aunque duelan, son exactamente lo que el mundo necesita escuchar. Y mientras Isaías seguía su camino, el reloj seguía corriendo. El juicio se acercaba, pero también se acercaba a algo más, algo que él mismo comenzaría a ver con más claridad. Una promesa escondida entre las advertencias, una esperanza plantada en medio del dolor, y esa promesa cambiaría todo. Los años pasaron y las advertencias de Isaías comenzaron a cumplirse. Los ejércitos llegaron, las ciudades temblaron, el miedo se instaló en cada esquina. Todo lo que había dicho estaba sucediendo, justo como lo había anunciado. Pero en medio de ese caos, en medio de esa oscuridad que parecía tragarse todo, Isaías recibió algo diferente, no una advertencia, no un mensaje de juicio, sino una promesa tan extraña, tan inesperada, que al principio ni él mismo supo cómo entenderla. Estaba solo cuando las palabras llegaron. No hubo truenos, no hubo temblores, solo una voz suave, clara, que atravesó el ruido de su mente. El pueblo que camina en tinieblas verá una gran luz.
Los que viven en tierra de sombra de muerte, sobre ellos resplandecerá la luz. Isaías se detuvo. ¿Luz? En medio de esto, cuando todo se estaba derrumbando, pero las palabras siguieron llegando, y con cada palabra, algo dentro de él comenzó a despertar. Una esperanza que no sabía que todavía tenía. La promesa hablaba de un niño que nacería, un niño que no sería como los demás, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro. Isaías escuchó con atención. Un niño con autoridad, un niño que gobernaría, pero no de la forma en que los reyes actuales gobernaban, no con violencia, no con opresión, sino con algo completamente diferente, algo que el mundo nunca había visto. Y su nombre sería más que un nombre, sería una declaración, una revelación de quién es realmente. Los nombres llegaron uno tras otro: Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Cada nombre era como una pieza de un rompecabezas imposible. ¿Cómo puede un niño ser llamado Dios Fuerte? ¿Cómo puede alguien ser Padre Eterno si acaba de nacer? ¿Y qué significa ser Príncipe de Paz en un mundo lleno de guerra? Las preguntas se agolpaban en la mente de Isaías, pero sabía que no todas las respuestas llegarían ahora. Algunas promesas son tan grandes que solo el tiempo puede revelarlas completamente. La visión continuó. Este niño establecería un reino que no tendría fin, un reino construido sobre justicia y rectitud, no como los reinos que Isaías conocía, que subían y caían como olas, no como los imperios que conquistaban con sangre y caían con sangre. Este sería diferente, este duraría para siempre. Y lo más sorprendente de todo era que el celo del Señor de los ejércitos haría que esto sucediera. No dependía de estrategias humanas, no dependía de ejércitos ni de alianzas políticas. Era un plan divino que se movía en silencio, pero con una certeza absoluta. Isaías salió de esa experiencia transformado. Ahora tenía dos mensajes: el mensaje del juicio, que seguía siendo real y necesario, y el mensaje de la promesa, que brillaba como una estrella en la noche más oscura. Comenzó a compartir ambos, a veces en el mismo discurso. Sí, el juicio viene. Sí, habrá destrucción. Pero eso no es todo, porque después de la tormenta, después de las ruinas, después de que todo parezca perdido, vendrá alguien. Alguien que lo cambiará todo. Alguien que traerá la luz que todos necesitan. La gente no sabía qué pensar. Algunos seguían rechazándolo. Otros comenzaron a escuchar con más atención, porque en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanto miedo, una promesa era exactamente lo que sus corazones necesitaban. No era una promesa vacía, no era un consuelo barato, era algo sólido, algo real, algo que podían aferrarse cuando todo lo demás se desmoronaba. Y aunque no entendían todos los detalles, sentían que había algo verdadero en esas palabras. Isaías habló de una señal que confirmaría que todo esto era real. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emanuel, que significa Dios con nosotros. Era otra pieza del rompecabezas, otra parte de la historia que todavía no tenía sentido completo. Pero Isaías sabía que no necesitaba entender todo, solo necesitaba ser fiel al mensaje, solo necesitaba hablar lo que le habían dado para hablar, y confiar en que, en el momento correcto, todo se revelaría. Los días siguieron siendo difíciles. Las amenazas no desaparecieron, los enemigos no se fueron, el pueblo seguía sufriendo, pero ahora había algo diferente en el ambiente, una pequeña luz, una esperanza tenue pero real, como una vela encendida en un cuarto oscuro. No ilumina todo, no hace que la oscuridad desaparezca por completo, pero es suficiente para seguir adelante, es suficiente para no rendirse, es suficiente para creer que el amanecer eventualmente llegará. Isaías miraba a su alrededor y veía las caras cansadas,
Veía el dolor en los ojos de las madres. Veía el miedo en los rostros de los niños. Veía la desesperación de los que habían perdido todo. Y en medio de todo eso, les hablaba de un niño que vendría. Un niño que sería más que un niño. Un niño que cargaría el peso del mundo sobre sus hombros y no se quebraría. Un niño que traería paz verdadera, no la paz falsa que los políticos prometían. Una paz que vendría desde adentro. Una paz que cambiaría corazones antes de cambiar circunstancias. No todos lo creyeron, no todos lo entendieron, pero los que tenían oídos para oír, escucharon, y los que tenían ojos para ver, vieron. Porque a veces, en los momentos más oscuros, es cuando las promesas brillan con más fuerza. A veces, cuando todo parece perdido, es cuando la esperanza se vuelve más necesaria. Y a veces, las mejores noticias llegan justo cuando crees que ya no hay más noticias buenas que escuchar. Isaías no sabía cuándo se cumpliría esta promesa. No sabía cuántos años pasarían. No sabía si él estaría vivo para verlo. Pero sabía que era verdad. Sabía que vendría. Sabía que en algún momento, en algún lugar, un niño nacería y todo cambiaría. Y esa certeza era suficiente. Porque las promesas de Dios no dependen de nuestro entendimiento, no dependen de nuestro tiempo, solo dependen de su palabra, y su palabra nunca falla. Así que siguió hablando, siguió profetizando, siguió manteniendo viva esa promesa en medio de un pueblo quebrantado. Y aunque el juicio todavía estaba en camino, aunque las dificultades no habían terminado, ahora había algo más. Había una razón para seguir adelante. Había una luz al final del túnel, y esa luz tenía un nombre, tenía un propósito, y cambiaría el mundo para siempre. Los años habían pasado, y las palabras de Isaías se habían cumplido una y otra vez. El juicio había llegado, las ciudades habían caído, el pueblo había sufrido exactamente como él había advertido. Pero ahora, en sus últimos años, Isaías recibió una visión más. La más extraña de todas, la más difícil de entender, y también la más hermosa. Era la visión de un siervo, un hombre que sufriría, un hombre que cargaría con algo que no le pertenecía, y ese sufrimiento sería el comienzo de algo nuevo. La visión comenzó de forma inesperada. Isaías vio a un hombre sin belleza exterior, sin nada que atrajera la mirada. No era un rey imponente, no era un guerrero fuerte. No tenía el aspecto que la gente esperaría de alguien importante. De hecho, era todo lo contrario. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. La gente lo rechazaba, lo evitaban, como si su presencia fuera incómoda, como si ver su dolor les recordara algo que preferían olvidar. Y sin embargo, en ese rechazo, había un propósito más profundo. Isaías siguió mirando, y lo que vio lo dejó sin palabras. Este hombre no sufría por sus propios errores, no pagaba por sus propios pecados. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La gente que lo veía sufrir pensaba que estaba recibiendo lo que merecía. Pensaban que Dios lo estaba castigando, pero estaban equivocados, completamente equivocados, porque lo que estaba sucediendo era algo que nunca antes había ocurrido. Este hombre estaba tomando el lugar de otros, estaba cargando con lo que otros merecían cargar. Las palabras siguieron llegando, cada una más poderosa que la anterior. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías sintió algo quebrarse dentro de él. Era un intercambio voluntario. Este siervo tomaba el dolor que pertenecía a otros y lo hacía suyo. Tomaba la culpa que otros merecían y la cargaba sobre sus hombros. Y en ese acto, algo imposible sucedía. Los culpables quedaban libres. Los enfermos quedaban sanos.
los perdidos encontraban camino a casa. La visión continuó mostrando más. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Era la imagen perfecta. Ovejas perdidas, cada una yendo en su propia dirección, sin pastor, sin rumbo. Y en medio de ese caos, alguien decidía cargar con las consecuencias. No porque tuviera que hacerlo, sino porque eligió hacerlo. Porque su amor era más grande que su propia comodidad. Porque su propósito era más importante que su propio bienestar. Isaías vio cómo este siervo era llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No se defendió, no gritó injusticia, no llamó a ángeles para que lo rescataran. Simplemente aceptó lo que venía, con una calma que no era debilidad sino fortaleza, con un silencio que no era cobardía sino valentía, porque sabía que su sufrimiento tenía un propósito, que su muerte no sería el final, que algo más grande estaba sucediendo detrás del dolor visible. Pero entonces la visión dio un giro inesperado. Este siervo, después de todo ese sufrimiento, después de esa muerte injusta, vería descendencia, viviría por largos días, y la voluntad del Señor sería en su mano prosperada. ¿Cómo puede alguien ver descendencia después de morir? ¿Cómo puede vivir largos días si ha sido cortado de la tierra de los vivientes? Isaías no entendía completamente, pero sabía que estaba viendo algo más allá de lo natural, algo que rompía las reglas normales de la vida y la muerte, algo que solo Dios podía hacer. La explicación llegó como un susurro poderoso. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El sufrimiento no sería en vano. El dolor tendría resultado. De ese sacrificio brotaría vida. Muchos serían justificados. Muchos encontrarían perdón. Muchos serían restaurados. Y todo porque alguien estuvo dispuesto a pagar un precio que no debía, a cargar un peso que no era suyo, a morir una muerte que otros merecían. Isaías sintió lágrimas corriendo por su rostro, lágrimas de asombro, lágrimas de gratitud, lágrimas de comprensión parcial de algo tan grande que su mente no podía abarcarlo todo, porque ahora las piezas comenzaban a encajar: el niño prometido, el príncipe de paz, el Emanuel, y ahora el siervo sufriente. Todo era parte de la misma historia, todo apuntaba a la misma persona, alguien que vendría no con poder militar sino con amor sacrificial, alguien que conquistaría no con espadas sino con entrega, alguien que salvaría al mundo muriendo por él. Pensó en todas las profecías que había dado, todas las palabras que había hablado, y ahora entendía que todo había estado conectado desde el principio. El juicio era real, la destrucción había sido necesaria, pero no era el final de la historia, porque Dios tenía un plan de restauración, un plan que incluía dolor, sí, un plan que incluía sufrimiento, también, pero un dolor que sanaría, un sufrimiento que traería vida, una muerte que derrotaría a la muerte misma. Isaías sabía que no vería el cumplimiento de esta visión. Sabía que pasarían muchos años, tal vez siglos, pero también sabía que sucedería, tan seguro como que el sol sale cada mañana, tan cierto como que las estaciones cambian, tan inevitable como que las promesas de Dios siempre se cumplen. Y esa certeza llenaba su corazón de una paz que no dependía de ver con sus propios ojos. Dependía de confiar en quien había hablado, en quien había mostrado, en quien había prometido. Miró hacia el horizonte. Su misión estaba casi completa. Había hablado del juicio cuando nadie quería escuchar. Había hablado de la promesa cuando todo parecía perdido. Y ahora había visto el final de la historia. O mejor dicho, había visto que no hay final. Solo transformación. Solo restauración.
solo vida que nace de la muerte, y aunque su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, sabía que sus palabras seguirían vivas, que alguien, en algún momento, las leería y entendería, y que cuando ese siervo finalmente viniera, todo tendría sentido, porque a veces el amor más grande se demuestra en el sacrificio más profundo. A veces, la victoria más importante parece derrota. A veces, el poder verdadero se viste de debilidad. Y a veces, la salvación del mundo depende de alguien dispuesto a cargar con el dolor de todos. Isaías había visto ese alguien, y aunque no conocía su rostro ni su nombre completo, sabía que vendría. Y cuando viniera, todo cambiaría, para siempre.